Bienvenidos a esta casa. Esta es su casa, su familia. Amén. Quiero que se sientan bien. Y quiero por favor que se pongan de pie todas las personas que vinieron por primera vez. Le vamos a dar la bienvenida. Amén. ¿Y qué le parece si el que tiene al lado le puede decir bienvenido a la casa de Dios? Bienvenido, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Amén. Gracias. ¿Cuántos saben que ya pasó la primera semana de febrero? Ya este año va volando y la verdad es que Dios nos está sorprendiendo. Dile al que tienes al lado, permítele a Dios que te sorprenda. Otra vez, pero bueno, hable. Permítele a Dios que te sorprenda. Porque Dios es un Dios de sorpresas, de repente, de cosas buenas, de cosas maravillosas. Y estamos viendo por todos lados testimonios de la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Si te han hablado de un Dios que es castigador, pues yo quiero decirle que mi Dios es bueno. Amén. Nuestro Dios es bueno. Y siempre Él habla, porque mi Dios no es mudo. Nuestro Dios habla. Él habla. Y cada vez que nosotros iniciamos un año, tenemos que entender que para que nos vaya bien, levante la mano y diga, me va a ir bien. Lo voy a hacer que repita para que usted se convenza de que le va a ir bien. Entonces, para que nos vaya bien, nosotros necesitamos pedirle a Dios su dirección y su guía divina. Porque a veces nosotros vamos por la tierra, vamos por cada día y hacemos lo que nos place. Pero cuando uno conoce a Dios, uno se da cuenta que necesitamos que Él nos dirija. Levante la mano y diga dirección y guía divina. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3, en la traducción NBB, dice: pon en manos del Señor todo lo que haces y tus planes tendrán éxito. Amén. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Si no te habían contado que aquí en esta hermosa palabra está todo lo que necesitas para que tu vida marche bien, yo estoy aquí para decírtelo, para recordarte que este es nuestro manual de vida, que esta palabra hermosa es la que contiene los planes maravillosos de Dios para sus hijos, para los matrimonios, para la familia, para el área que necesite. Aquí está la respuesta. Amén. Entonces, muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera, pero Dios nos incita y nos recuerda que es necesario que pongamos todo lo que hacemos todo lo que hacemos para que nuestros planes tengan éxito. Levante su mano y diga conmigo: si pongo en las manos de Dios lo que hago, mis planes tendrán éxito. Amén. Sin lugar a duda, iglesia, toda persona que quiera éxito necesita encontrar los planes de Dios para su vida. Amén. La mayoría de veces pues no lo hacemos y lamentablemente muchas personas hacen las cosas a su manera. Muchas personas también inician visiones, proyectos, planes, y esos proyectos y planes fracasan una y otra vez. ¿Por qué? Porque no han recibido la revelación de lo que Dios quiere hacer para la vida de ellos. Y ¿sabe qué? Este año no puede ser igual que el año pasado, que los años anteriores. Tiene que ser un año cargado de la revelación de Dios. Tiene que ser un año donde tus planes tengan éxito. Amén. No permitas que pase un año sin que suceda nada en tu vida. La Biblia también dice en ese mismo versículo, Proverbios 16:3, pero en la traducción PDT dice: pon en manos del Señor todo lo que haces para que tus planes se hagan una realidad. Yo creo que le estoy hablando hoy a gente entendida,
a gente que sabe que necesita que sus planes no fracasen otra vez. Para que Dios comience a escribir una nueva historia, necesitas meterlo en tus planes. Amén. La traducción lenguaje actual de este mismo versículo dice: deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Le hablo hoy a alguien que va a poner los proyectos suyos en las manos de Dios. Amén. Y quiero decirte que todo lo que nosotros hacemos, hay un versículo hermoso en la Biblia que dice que fuimos creados por Él y para Él. Si te han dicho que fuiste creado para cualquier cosa, para tu esposo o tu esposa, yo no fui creado para mi esposo nada más, porque sí fui creada para él, sino que también fui creada para Dios, para hacer algo que Dios me puso a mí a hacer aquí en la tierra, para bendecir la vida de alguien. Tu vida puede ser un testimonio de la gloria de Dios. Tu vida puede ser un testimonio de cómo ayudas y bendices la vida de otros. Amén. Absolutamente nadie puede impedir que los planes de Dios se lleven a cabo. Job capítulo 42 versículo 2, todo esto es repaso, traducción lenguaje actual, dice: reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Amén. Job se dio cuenta, si usted se va al libro de Job, se va a dar cuenta cómo Job al final entiende que necesitaba tener encuentros mayores con Dios y que habían planes para él que él no había contemplado, como por ejemplo cuando él oró por sus amigos. ¿Sabe? Una verdad importante que nos tenemos que llevar hoy es que Dios nos bendice para ser de bendición a otros. Y cuando nosotros cumplimos ese llamado poderoso y profético aquí en la tierra, algo comienza a suceder en la vida de nosotros. Porque Dios te va a bendecir, pero no solamente para ser bendecido, sino para que bendigas la vida de alguien. Amén. La causa principal por la que muchas visiones, planes y proyectos fracasan es por falta de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Personas haciendo planes fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que Dios te trajo hoy para que puedas entender que necesitas meter a Dios en tu vida, que necesitas meter a Dios en tu familia, que necesitas meter a Dios en tu matrimonio, que necesitas meter a Dios en tus planes. Amén. Y ese es uno de los grandes males de la generación actual, es que vive y camina sin dirección y sin la guía que ofrece la voluntad de Dios. La gente dice a los jóvenes, quieren servir a Dios, no, es aburrido, ser evangélico es aburrido, pero es que yo no te estoy diciendo ser evangélico, te estoy diciendo ten una relación correcta, genuina, profunda con Dios. Cuando lo hagas, Dios transformará tu vida de tal manera que vas a comenzar a caminar en los planes y en la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y vemos por todos lados, no solamente en este país, en todas las naciones, cómo mucha gente se conforma con menos que lo mejor que son las bendiciones de Dios. Levante su mano y diga: necesito caminar con la bendición de Dios. Otra vez, necesito caminar en éxito con las bendiciones de Dios. Amén. Mucha gente no comprende aún que fue creada con propósito. Levante su mano y diga: soy hijo e hija de propósito. Y cada uno de los que estamos aquí, aunque todavía no lo entiendas, tiene un plan específico de parte de Dios que necesitas descubrir. Y cuando lo descubras y camines en él, las cosas comienzan a cambiar en tu vida, comenzarán a cambiar en tu vida. Amén. ¿Sabe? Hay mucha gente que está caminando fuera y eso hace que seas presa fácil del enemigo, y el enemigo va a tomar ventaja, va a influenciar a gente alrededor tuyo y van a comenzar a suceder cosas que no estaban en el plan de Dios. Por eso es que la mejor inversión que puedes hacer hoy es comenzar a caminar de la mano de Dios, es comenzar a buscar su guía. Nadie en esta tierra debería estar fuera de la voluntad de Dios.
ya que estar fuera de ella significa perderse de lo mejor de sus bendiciones. Amén. Levante su mano y diga: necesito encontrar el plan de Dios y su voluntad para mi vida. Amén. Hay muchas cosas que te podría decir hoy. El apóstol ya lleva 2 servicios hablando acerca de esto. Le estoy hablando un poquito de lo que él ha hablado. Dice Salmo 138:8, NTV dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Mire qué hermoso. El salmista, él hablaba y decía, él estaba enamorado de Dios. Era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que sabía que en medio de sus errores, en medio de sus defectos, en medio de las imperfecciones que habían en la vida de él, porque era humano, él amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y siempre me gusta hablar acerca de David, porque David fue un hombre tan importante, con un legado tan grande por generaciones. Todavía seguimos hablando de David en los Salmos, que él se metió a la cueva de Adulam cuando él estaba en un proceso, cuando él estaba siendo perseguido, cuando él estaba siendo tratado de manera injusta, pero él no amargó su corazón. Él salió convertido en un gigante. Y dice que en esa cueva habían hombres, dice que estaban enlutados, amargados, pobres de espíritu, gente endeudada. Y dice que de esa cueva salieron los valientes de David, porque él era un hombre que tenía una actitud correcta en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio de los fracasos, en medio de las cosas que no habían salido como él esperaba. Él era un hombre que no cambiaba su actitud. Y él decía: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Y él decía: no me abandones, porque tú me creaste. Mire qué hermoso, porque este hombre estaba tan cimentado en el amor de Dios, que él sabía que Dios haría cumplir sus planes sobre su vida. Yo no sé cuál es la situación, la dificultad, la adversidad o las cosas que estás pasando en este momento, pero tienes que tener una actitud como la que tuvo David. Y el salmista siempre hablaba en todo momento del fiel amor de Dios, y él tomaba como referencia a eso para pedir su voluntad, para decir: tus planes maravillosos, Señor, estarán en mi vida. Si nosotros como pueblo, como matrimonio, como familia, queremos tener éxito, el requisito indispensable es buscar la dirección y guía del Espíritu Santo. Dice la Escritura que eso es lo que hace un hijo de Dios. Romanos 8:14, la traducción RBC dice: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy te pregunto, ¿estás siendo guiado por Dios? Porque ese es el requisito para que Él diga: este es mi hijo. Porque mucha gente dice: no, yo soy hija de Dios. ¿Estás haciendo lo que Dios planeó para tu vida? ¿Estás haciendo sus planes? ¿Estás haciendo su voluntad? Solo de esa manera Dios te llamará su hijo. Levante su mano y diga conmigo: los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, iglesia, estamos comenzando el año, estamos apenas 8 de febrero, y la mejor manera de un año, de iniciar una temporada, una familia, un ministerio, un propósito, un negocio o cualquier cosa que vayas a emprender, la llave doble es buscar a Dios y buscar su voluntad. Levante su mano y diga: voy a buscar a Dios en este año como nunca lo he hecho, y voy a pedir su voluntad para mi vida. Amén. Conocer y obedecer la voluntad de Dios nos va a garantizar el éxito. Y Romanos 8:14, el versículo que acabamos de leer, nos revela una de las marcas más importantes de los hijos de Dios. Amén. La pregunta que hoy les digo
está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Al tomar una decisión, ¿buscas la guía y la dirección del Espíritu de Dios? ¿O haces la decisión basada en tu propia opinión, en tu voluntad, en tu deseo, en lo que tienes? ¿Lo haces de esa manera o pides y le dices: Espíritu Santo, dime, ¿esto es lo que quieres para mí? No me responda, pregúntense y llévense esta interrogante y vayan a la presencia de Dios. Dice Gálatas 5:25, Nueva Traducción Viviente: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No dice en algunas cosas, dice: sigue la guía de Dios en todo. Amén. El salmista sigue hablando aquí, dice Salmo 25, 4, 5, dice: Señor, él decía esto: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, porque tú eres mi Dios, mi Salvador, y en ti confío a todas horas. Mire qué hermoso. Y el salmista también dijo en Salmo 31:3, traducción lenguaje actual: tú eres la roca que me protege, tú eres la muralla que me salva, guíame, dirígeme, pues así lo prometiste. Amén. Este hombre estaba totalmente entregado a Dios. Dice Proverbios 16:9, NBB dice: el hombre hace planes, pero el Señor es el que dirige sus pasos. Si veniste aquí, no fue casualidad. Dios te está hablando. Dios te está diciendo: pon a Dios de primero en todo. Dice la traducción PDT: uno puede planear su vida, pero el Señor decide lo que a uno le va a suceder. Amén. Hoy estoy predicando rara, me tienen aquí ciega con eso. Dice, la vida es el total de todas tus decisiones. Cada día de tu vida tienes que saber que cada decisión va a implicar algo con la decisión que sigue. Y tienes que entender que Dios está escribiendo una historia. Tomar una decisión es la única distancia que lo separa de lograr un cambio completo en tu vida. Amén. Y como el apóstol le enseñaba el día miércoles, no subestimes las decisiones pequeñas. Cada decisión cuenta, cada decisión determina las historias que mañana contaremos acerca de nuestra vida. Hoy recapacita, mira cómo estás viviendo. La decisión, tienes que tomar decisiones correctas. Levante su mano y diga conmigo: tomaré decisiones correctas. Amén. Necesitas entender que Dios está pendiente de cada detalle de tu vida. Dios está aquí para dirigirte, para hablarte, para cambiar algo. Tienes que pensar para luego decidir. Tienes que pedirle a Dios su guía en todo. Tienes que decidir tu destino. Lo que decidas hoy puede marcar algo del futuro. Tienes que decidir, dice la Escritura, que Dios nos puso la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Tienes que escoger algo, el cielo o el infierno. Amén. Así que levanta tus manos y di conmigo: voy a decidir de manera correcta con la guía de Dios. Amén. Y aquí comienzo a predicar para que usted me ayude. Amén. Levante su mano y diga: voces y consejos. Otra vez: voces y consejos. Amén. La Biblia, la Escritura dice que hay fuentes de voces y consejos. Amén. Salmo capítulo 1, versículo 1, traducción lenguaje actual, dice: Dios bendice, ¿cómo dice? Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. ¿Qué dice? Mire qué hermoso esto.
Y qué sabio, dice que Dios va a bendecir tu vida si no andas escuchando malos consejos, ni andas con malas compañías, ni te juntas con gente que se burla de Dios. Dios es específico y la gente dice, no, es que Dios me va a bendecir. No, hermano, hermana, no. Lo va a hacer de acuerdo a requisitos, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha dicho acerca de nuestro comportamiento. Tenemos que comportarnos bien, tenemos que nuestra vida honre a Dios, tenemos que caminar honrando su presencia, su santidad. Amén. Entonces, si quieres tomar buenas decisiones en tu vida, tienes que comenzar a escuchar, a poner atención a las voces que estás escuchando, porque las voces nos llevan a tomar decisiones malas o buenas. Cada decisión tiene consecuencia y las decisiones que nosotros tomemos pueden estar fuertemente influenciadas por las voces que estamos escuchando. Así que filtre a sus amigos, filtre a las personas que tiene al lado, filtre, quite a las personas que no te edifican, que no bendicen tu vida. No, es que esa yo la conocí y tengo años de conocerla. Sí, pero ¿qué está haciendo contigo? ¿Qué está haciendo en tu vida? Te está dando un buen consejo, está edificando algo bueno. Tienes que entender que si quieres un año diferente, tienes que tomar decisiones correctas. Amén. Si no escuchamos las voces de consejo correctas, tomaremos malas decisiones que traerán graves consecuencias en nuestra vida. Pero hay diferentes voces y consejos, y yo eso es lo que quiero enseñarles hoy. Diferentes voces y consejos que se van a mover alrededor tuyo, alrededor de tu atmósfera espiritual, alrededor de tu familia. Y el enemigo es aquel que viene y te va a enviar gente que te reste, gente que haga cosas alrededor tuyas que no te den algo bueno. Amén. Entonces, ¿cuáles son las fuentes que hay en la vida? La fuente, número uno, fuente de lo divino. Hoy les vengo a enseñar. Uno, fuente de lo divino, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Número dos, la fuente de lo demoníaco, un espíritu demoníaco. ¿De qué? De amargura, de envidia, de maldad. Hay gente que está siendo tomada por el enemigo, que va a hablar cosas que van a herir tu corazón, que te van a meter una mentira, que van a poner un mal pensamiento. Son fuentes demoníacas. Y número tres, la fuente de lo carnal, el espíritu humano. Nosotros mismos, dentro de nosotros también hay voces que vienen en ciertos momentos de nuestra vida. Por eso es importante, y vino a una casa en donde se te enseña que aprendas a reconocer la fuente de las voces y consejos que te vienen a hablar. Tienes que sincronizar tus oídos espirituales para discernir la fuente de quien te está hablando. Esos consejos buenos y malos, te van a llevar a tomar decisiones. Así que antes de tomar una decisión importante en tu vida, asegúrate que viene de parte de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Porque me pueden preguntar, a ver, ¿cómo sé que lo que me están diciendo viene de parte de Dios? Número uno, hay cosas hay tres elementos que tienes de los cuales tienes que estar pendientes. Número uno, las escrituras, la palabra, la Biblia. Las escrituras son el peso de balanza de las cosas espirituales. Dios inspiró y estableció la palabra para revelar lo divino y lo demoníaco, lo espiritual y lo carnal. Todo consejo que esté sometido a la luz de la escritura tiene que tener sustento bíblico. Todo lo que te digan tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber que si alguien está hablando de parte de Dios, mídelo con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Las escrituras son la única fuente para determinar la verdad de la falsedad.
Amén. Pero si nunca lees la Biblia, si nunca escuchas palabras, ¿cómo vas a poder discernir quién te habla lo verdadero o lo falso? Amén. Número 2, ¿qué otro elemento importante para poder hacer una buena decisión? La voluntad revelada de Dios. Todo consejo de Dios, de cualquier manera como se exprese, siempre irá de acuerdo a su voluntad. No va a venir alguien a decirte algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo saber que estás oyendo la voluntad de Dios? Bueno, ¿cómo saber? Siempre la voluntad de Dios te llevará a obedecer. Siempre la voluntad de Dios te llevará a madurar tu carácter. Siempre la voluntad de Dios te llevará a renovar tu mente, transformar tu corazón. Siempre la voluntad de Dios te va a decir, tienes que pensar en qué vas a pensar, en lo bueno, en lo que es amable, en lo que es honesto, en lo que es íntegro. Tienes que ver que la voluntad de Dios va a cambiar tu corazón. La voluntad de Dios te va a arrancar la amargura, te va a arrancar la ira, te va a arrancar la envidia, te va a arrancar la herida. Todo lo que viene de parte de Dios viene a bendecir tu vida. ¿Cómo sabemos que es la voluntad de Dios? Porque siempre te llevará a santificarte y a ser mejor creyente, mejor esposo, mejor padre, mejor persona, con un testimonio que verdaderamente ha sido transformado por Dios. Porque hay mucha gente que dice, soy cristiana, voy a la iglesia, pero no ha cambiado nada. Sigue con las mismas mentiras, sigue con la envidia, sigue con la misma maldad, sigue portándose mal. ¿Qué más? Siempre te llevará a crecer en tu propósito y dar frutos. Siempre te llevará a la unidad, no a estar en discordia. Siempre te dará paz interior y un gozo que satisface los deseos de Dios, no tus propios deseos. Amén. Y número 3, ¿cómo sé que esa voz viene de parte de Dios? Por los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son un testimonio que revela el árbol, la fuente del consejo. ¿Cómo alguien te puede hablar de un buen matrimonio teniendo un mal matrimonio? ¿Cómo alguien te va a hablar de caminar recto siendo, dígame ahí, deshonesto? ¿Cómo alguien te va a hablar acerca de tener una buena familia y no le miras eso en su vida? Tienes que ver los frutos de la persona que te habla. Amén. Ustedes van a reconocer si alguien es de Dios por el árbol, por su fruto. No se deje impresionar por un consejo bonito. No se deje impresionar por una apariencia de espiritualidad. Mucha gente dice, no, yo soy cristiana, yo sirvo a Dios, yo busco a Dios, pero no se les mira. Gente envidiosa, mal hablada, desobediente, rebelde, en inmoralidad sexual. Y sigue la lista, en obras de la carne. Entonces necesitas entender que tienes que examinar los frutos de quien te lo dice antes de creer si es un mensaje de parte de Dios. Amén. También vamos a tener voces externas. Amén. Hay voces externas. ¿Qué tipo de voces? No se me duerma. Hoy estamos así suavecitos porque les estoy enseñando. No nos hemos prendido, pero bueno, porque hoy es así. Entonces, las voces externas. En la Biblia nosotros tenemos muchos ejemplos. El caso de Abraham, amén, cuando se quiso adelantar al plan de Dios. Génesis 16, 1, 3. Abraham dice, tenía ya 10 años de vivir en Canaán. Su esposa Sarai no había podido tener hijos. Y usted sabe toda la historia. Y entonces vino Sara, y le dijo, ¿no has visto a Agar, la egipcia? Y se adelantó al plan de Dios. Le entregó a su esposo para cumplir una promesa que no era de esa manera que se iba a cumplir. Él tomó una decisión incorrecta, escuchó una voz incorrecta. Y yo me imagino que la esclava era 90, 60, 90. No estaba mal. Y entonces le dijo, no ves a mi esclava, agárrala. Así vamos a tener un hijo, que ella te lo dé y nos lo dé a nosotros.
porque siempre la gente te va a hablar de cosas que te van a hacer algo en el corazón. El hombre ya estaba ya, casi ya de años y años y años, pero se le despertó algo al viejito. Entonces tiene que entender que el pecado va a venir bien maquillado, bonito. Así va a ser. Entonces tienes que entender, te van a decir, vamos, salgamos. Los amigos te van a decir, vamos, salgamos. Ay, estás solamente con la esposa ahí, no estás aburrido. Y ahí te va a sacar. Y así van a venir gente que te va a sacar del propósito. También tenemos el ejemplo en Génesis capítulo 3 versículo 6, cuando lo que sucedió con Eva. Dice que Eva observó que había un árbol bueno para comer, que era agradable, dice la escritura, a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. La sabiduría que le estaban dando era una sabiduría satánica. Y entonces Eva le dio un consejo a Adán para que desobedeciera el plan de Dios. Siempre van a venir gente que te va a decir, no hagamos esto, no paguemos los impuestos, paguemos por abajo, esto, lo otro, a decirte cosas que te van a sacar del plan y de la bendición de Dios. Amén. Entonces Adán y Abraham eran personas de Dios, pero no pusieron suficiente atención a las voces que influenciaron sus decisiones. Piense por un momento, ¿qué voz estás escuchando? ¿Qué voz? ¿La voz de un amigo? ¿La voz de un familiar que te quiere hacer pecar? Pero tenemos por otro lado a Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Él puso atención a las voces que estaba escuchando. Mateo 16:23, traducción lenguaje actual, dice que Jesús se volvió y le dijo: Pedro, estás hablando como Satanás, vete. Tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Todo parecía bueno. Pedro amaba a Jesús. Pedro no quería que él muriera. Pedro no quería que lo apresaran. Él tenía buenas intenciones, pero no todas las buenas intenciones vienen de parte de Dios. Había un plan mayor que cumplir y Jesús lo sabía. Y Jesús no se tentó a desobedecer al Padre. Hoy Dios te trajo aquí para decirte: obedece al Padre, obedece la voz de Dios, obedece el consejo de Dios, busca la voluntad de Dios. Sobrará alguien que te va a decir algo que es agradable, que es codiciable, pero que ofende la santidad de Dios. Amén. Y tenemos otro ejemplo, Mateo 3, 13, 15. Ahí lo lee, por favor, solo anótelo. Y también tenemos otro tipo de voces, las voces internas. Diga: renuncio a toda voz externa que me va a sacar del plan de Dios. Pero también están las voces internas. Número 1, la voz de las emociones y los sentimientos. Las emociones muchas veces nos llevarán a tomar decisiones sin sabiduría. Nos llevarán a tomar decisiones por cómo nos sentimos, y eso es peligroso. ¿Sabe qué es importante? Cuando usted se sienta agitado emocionalmente, busque la paz. No tome decisiones apresuradas, no tome decisiones agitado emocionalmente, busque la paz. Tampoco hable, porque muchas veces agitados emocionalmente vamos a decir cosas de las cuales nos vamos a arrepentir después. No podemos vivir por nuestras emociones, sino por fe. Alguien que toma decisiones por convicciones firmes son personas que causan impacto e influencia. Personas bendecidas. Número 2, otra voz interna que mucho está siendo escuchada por el hombre: nuestras necesidades. Otra fuente común de voces es las decisiones de las personas por
necesidades. Gran parte de las personas ponen por delante sus necesidades a los propósitos de Dios. Cuando pones por delante tu necesidad, dejas el propósito. Cuando buscas el propósito, la Biblia dice, busca al Señor, busca a Jehová y Él traerá y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Jesús es nuestro ejemplo perfecto, hay mucho que decir. Mateo 4, 1 al 3 habla acerca cuando Jesús fue llevado al desierto y dice la escritura, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tuvo mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuándo llegó el diablo a tentarlo? Cuando él tuvo una necesidad, cuando él estaba con hambre. Entonces el enemigo siempre va a venir cuando tengas una necesidad, cuando tengas hambre, cuando no puedas pagar la luz, cuando no puedas pagar, cuando no puedas comprar el alimento. Él va a venir a traerte algo que pueda ayudarte de manera temporal y que te saque del plan de Dios. Pero Jesús dijo, Mateo 4:1-4 dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Muchos cristianos todavía en la actualidad están abandonando su compromiso, su servicio, su obediencia a Dios por una necesidad. Han abandonado la honra por una necesidad. Personas tentadas por el diablo para usar cosas que son para Dios, para uso personal. Necesitas entender que estás tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y número 3, otra voz interna, los deseos de nuestra carne. Ay, le estoy hablando a los carnales, no hay aquí. Eso es en Egipto. Pero aquí todos son espirituales. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Levante su mano y diga conmigo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay otra traducción, dice Primera de Juan 2:16, NTV dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Amén. Entonces, otra fuente común de voces internas que influyen mucho en nuestras decisiones son los deseos de la carne. La Biblia dice que Dios dice que debemos de crucificar. ¿Qué vamos a crucificar? Cada momento las obras de la carne. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Bueno, hay muchas cosas, pero número 1, la carne basa sus decisiones en la rebelión. No, yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a hacer como me parezca, no, eso no. Y te dicen los hijos desobedientes a los padres, los esposos con las esposas rebeldes en medio del matrimonio. Número 2, los deseos egoístas, el deseo de poseer, el orgullo, la vanidad, reclamar sus derechos. Mucho se mira en los matrimonios, no, yo estoy reclamando mis derechos. ¿Por qué? Porque no están caminando en unidad, no están con Jesús en el centro de su matrimonio. El temor es otra obra de la carne. Amén. Entonces necesitamos entender que el diablo usará el sistema de deseos del mundo para hacernos pecar y para hacer que tomemos decisiones incorrectas. Yo no sé cuál es la voz que has estado escuchando. A lo mejor será la voz de tu carne, la voz de tus sentimientos, tus emociones. No sé qué voz ha sido, el placer, lo que te hace sentir bien, o
A lo mejor la voz de Dios está allá, por allá, y la tienes apagada ahí, y estás escuchando el ruido de la crisis y estás respondiendo a lo temporal y no a lo eterno.